Buenas, estimada profesora Ana Bolívar, gracias por la invitación que me ha hecho para compartir un poco mi experiencia e información alrededor de lo que es el proceso de leer y escribir con los más pequeños. Saludos, estimadas docentes de educación integral de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador Núcleo El Mácaro de Venezuela. Bueno, a continuación voy a hacer una presentación sobre las, los procesos y los fundamentos a tener en cuenta para promover la lectura con los más pequeños, en este caso con estudiantes del primer ciclo de educación primaria. Esta parte de los trabajos los he dividido en varias secciones, entonces en este caso una primera parte, hay otra segunda y otra tercera, y bueno, y se irán agregando otras en función de las necesidades y expectativas de quienes quieran ampliar más la información. Tenemos que reconocer que el contexto de la lectura y la escritura es un proceso que tiene como propósito acompañar al infante en la apropiación del lenguaje oral y escrito de su idioma de uso cotidiano, en este caso el idioma materno, de modo que lo perciba como una fuente para enriquecer su patrimonio cultural y con ello elabore herramientas que le permitan insertarse de manera crítica en el mundo letrado de su contexto. O sea, ¿cuál es el propósito de que el niño lea y escriba? Pues que pueda insertarse socialmente, enriquecer su mundo, ampliar sus horizontes, manejar ese idioma de manera adecuada y que le permita tomar pues las decisiones que correspondan para el momento. El rol docente en ese proceso de apropiación de la lectura y la escritura es, hay que reconocer primero que los estudiantes ya vienen iniciados en su proceso como lectores y escritores, independiente de cuánto dominen el idioma escrito, o sea, el alfabeto escrito. Nosotros a veces pensamos que solamente leer es decodificar letras o símbolos de palabras, pero la lectura es toda la capacidad que tenemos para interpretar el mundo con sus diversos objetos. O sea, no, cuando yo miro a alguien a los ojos y la veo triste, estoy leyendo. O sea, la lectura es un proceso. Y la lectura del alfabeto, del idioma, también los niños ya tienen cierto dominio sobre ese alfabeto. Lo podemos ver cuando agarran cualquier material y saben, por lo menos en el caso del español, es lo de por lo menos mirar de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Eso es un indicador de colocar el libro en una posición más o menos adecuada. Eso revela que están en un proceso iniciado como lectores del alfabeto. En ese caso es importante reconocer que es la lectura. Es la interpretación de los diversos textos y artefactos que hay en el mundo. La lectura no es, vuelvo a lo mismo que he dicho anteriormente, no es solamente leer el alfabeto, sino también los gráficos para interpretar por lo menos el semáforo cuando vamos a cruzar, documentos audiovisuales que se pone una presentación, un documental y uno sepa hacer las inferencias adecuadas, los, los sonoros, los sonidos, que significa por lo menos un timbre, una alarma, el sonido de un reloj, todo eso es un conocimiento sobre un asunto. Los sonidos que traen los teléfonos ahora, las vibraciones, los teléfonos celulares por lo menos. Y por supuesto los documentos escritos en el alfabeto que corresponde al idioma que hablamos, en este caso el español. Y la escritura es el proceso para representar mediante símbolos esos diversos textos, como les digo, ya sea gráfico, porque por lo menos nosotros a veces podemos hacer gráficos para representar cosas, una manzana y dibujamos una manzana. O también gráficos estadísticos, pues las barras, los símbolos. Y las expresiones audiovisuales, que son uno de los mundos que ahora se trabaja mucho y muchos niños requieren, porque es una fuente de empleo ahora maravillosa, saber usar esos medios, esos recursos. Los sonidos también, constantemente con nuestros smartphones tenemos que usar sonidos o para mandar mensajes de voz o llamar a alguien, qué sé yo. Y por supuesto los documentos escritos con el alfabeto formalmente. Entonces la escritura y la lectura son prácticas sociales. En este caso queremos tomar el enfoque histórico-cultural como un elemento para argumentar este enfoque de enseñanza-aprendizaje de la lectura.
en el sentido que de lo que dice Casani, pues que es una práctica social, o sea, se aprende en relación con otros, no se aprende de manera aislada. Uno requiere ver que los otros están leyendo, que están haciendo, para uno motivarse también a hacerlo. Si nadie lee en el entorno donde yo estoy, pues es muy difícil que yo quiera animarme a leer. Por eso Emilia Ferreiro dice, si un maestro no le gusta leer, es muy difícil que se motive a sus propios estudiantes. Entonces, ¿por qué? Porque a veces tenemos traumas como nos enseñaron a nosotros. Entonces, la preocupación del alfabeto le permite la construcción de identidad. Claro, porque me parezco fulanito, quiero parecerme al otro, me identifico con tal, ya sé leer como tú, otorgándole un valor como como un valor por medio de la posición que tiene la tarea letrada. O sea, cuando ya leo soy reconocido en la casa, soy valorado, me piden que haga algo, no sé, en la comunidad donde convive, cómo son los roles de quienes la ejercen, cómo actúan. De pronto está el papá o alguien, lee la prensa, lee algo, la mamá. Hacia leer y escribir no solo se descodifican letras y palabras o textos o hacer inferencias o hipótesis en el caso de los procesos cognitivos, dice Casani, porque este es el enfoque psicolingüístico que antes se consideraba más de decodificación de textos y hacer inferencias y de procesos cognitivos, sino que ahora leer también es un contexto, una práctica social, como le hemos hablado, que se da en un contexto situado particular. Y aprender las letras no significa estar próximo a leer. Sabemos bien que nosotros los que hablamos el español podemos conocer las letras entonces del alemán, del francés, del portugués, no sé, ahorita no se me recuerdo, del inglés mismo, pero no significa que por eso, sabiendo esa letra, sabemos el idioma. No, porque dominar el idioma y saber leer y escribir son cosas mucho más allá de aprender el símbolo en sí de la letra, lo dice Casani. El ambiente letrado, entonces, o sea, es importante que creemos contextos para promover la lectura, y en ese caso se habla de ambientes letrados y aulas letradas. ¿Qué es un ambiente letrado? Es por aquel contexto donde enseñar a leer y escribir implica crear las condiciones para promover un contexto que valore el ejercicio del idioma como una oportunidad para recrearse, acceder al conocimiento, ejercer un rol social informado y tomar decisiones en función de su proyecto de vida. O sea, un ambiente letrado es aquel que me envuelve, que me motiva, que me combina a leer y a escribir. Entonces por eso la enseñanza no puede ser solamente una actividad unidireccional, sino que tiene que crear su contexto. Quizás los docentes que estén en ese proceso, bueno, combinar a los padres un día, ponerle tarea que un padre le lea un cuento, que un padre le dicte, que el niño le dicte al otro también, o sea, porque no solamente el niño tiene que actuar del receptor, también puede actuar de promotor. Pueden venir los padres también a leer en la escuela, pueden los niños leerle a los padres, pueden los niños leerle a la maestra. Y una aula letrada es aquella donde se promueve ese contexto para las actividades en las que estudiantes encuentren sentido y significado del mundo letrado que los rodea de una manera lúdica y creativa. ¿Qué significa eso? O sea, yo debo tener cosas que me motiven a leer en el salón. Entonces, si no puedo quedarme solamente con el pizarrón, sino que tengo que generar un espacio. Por más pobre que haya una comunidad, siempre, o una escuela, siempre hay recursos para leer. Podemos recoger de otros escenarios, de los supermercados, de las tiendas, de la publicidad que a veces cuelgan afiches en las calles o en ciertas plazas o en ciertos edificios que ya no están teniendo ningún uso. Uno puede tomar eso y empezar a usarlo para leer. Cartones mismos la maestra puede elaborar textos con materiales de reuso. Entonces una aula letrada tiene que tener ese espacio y procurar crear por lo menos un rincón de lectura. Es importante que los niños, las niñas tengan un espacio donde sabe que hay cuentos, que hay cosas maravillosas en esos textos. Una aula para ser letrada quiere estar ambientada con contextos y artefactos que le permitan identificar la forma como se leen y escriben los diversos materiales. Lo que estaba hablando un poco, reconocer las herramientas y procesos que componen tanto el ambiente físico
como el clima del aula que más favorece el letramiento. O sea, cuando queremos promover la lectura, que los niños aprendan a leer, tenemos que propiciar un ambiente que sea ameno para la lectura. Se recomienda incluso que los docentes también lleven su propio libro. Se le puede pedir al niño que lleven los textos, cualquier texto que lleve. Igual les digo, puede ser una ficha. La maestra también puede llevar su texto y leer, o sea, que cada uno, hora de lectura, pues vamos a leer, o puede ser que uno lea para todo. Hoy le toca a Pedro, vamos a leer. Hoy le toca a María. Hoy le toca a la maestra leer y así, qué sé yo. Hay que propiciar ese espacio. Y la escritura lo mismo, vamos a escribir todo, que vamos a escribir, lo que más nos guste. Debemos dejar de imponer esa escritura que sea la docente la que decide qué escribir. No, que si leemos un cuento pues, o contamos una historia que hiciste ayer, bueno, entonces todas esas historias que narraron hoy, qué texto queremos escribir, cuáles palabras nos gustó de las que hablamos, qué nos gustó, vamos a escribirla, vamos a dibujarla, vamos a asociarla, miles de cosas. Es decir, una aula letrada debe estar rotulada o sea, todos los materiales deben estar rotulados en los muebles, disponiendo de un rincón o zona para la lectura recreativa con materiales variados, con una rutina de trabajo visiblemente identificada con carteles o tarjetas que se usen en el momento y las circunstancias por parte de la producción oral escrita. O sea, todas las actividades que se desarrollen en el aula, porque ese espacio del salón es como nuestra casa, pues tenemos que ambientar para eso. Entonces yo puedo agarrar esas paredes para no dejarlas vacías y colocar carteles con las informaciones, con las rutinas, con la hora de lectura, con la hora de escritura, porque la podemos llamar la hora de escritura creativa, porque de pronto la maestra siempre está con que vamos a escribir la fecha, qué sé yo, pero puede haber la hora de escritura creativa, de que vamos a escribir lo que queramos escribir. Y la lectura también, eso les invito a hacer esa actividad rutinariamente. Y también carteles que coloquen las informaciones de la ruta. En vez de la maestra a veces estar hablando tanto y dirigiendo tanto la actividad, podemos colocar carteles que los niños sepan cuál es la rutina que corresponde. Que ya terminamos una rutina, terminamos. Se supone que una rutina es una planificación, uno tiene un programa de un horario establecido, esa rutina. Tenemos que saber que los niños se comprometen más con aquellos que les permite crear y ser libres. O sea, por eso les estoy invitando de que hay que dejar que los niños escriban lo que quieran y escriban lo que quieran en esta primera etapa, porque lo más importante en esta primera etapa es que ellos se motiven por la lectura. Esta primera parte de la presentación la quiero dejar hasta aquí porque no quiero hacer tan abundante la extensión de los textos para que puedan verlos con tranquilidad. Y ahí para una segunda parte donde voy a colocar algunos principios y desarrollar algunos ejemplos para las actividades. Entonces, bueno, nos vemos en una siguiente. Les agradezco dejar su comentario en esta parte de este canal. Y bueno, muchas gracias.